El rapero estadounidense Snoop Dogg lanzó en su cuenta de Twitter una advertencia diciendo de que no iba a apoyar ningún tipo de imágenes que le invadieron en su cuenta relacionada con el mundo de los NFTs. Y te preguntarás, Edgadi, ¿y esta historia qué tiene que ver? Pues bien, Snoop Dogg fue uno de los artistas que más resultados ha tenido en el mundo de las NFTs. Y la historia comienza, ¿por qué? Porque mucha gente tomó fotos relacionadas con esa imagen convertida en NFTs que valió millones de dólares y él dijo, no acepto cosas que no sean autorizadas de mi parte a la hora de promover. ¿Cómo conectas toda esta historia? Hay una palabra clave que vamos a ver en este encuentro de hoy que tienes que entender en este momento fundamental en la historia económica del mundo y se llama NFT, No Fungible Token o tokens no fungibles. ¿Te enreda esto? Lo vamos a ver en este video. En un video anterior te hablé de metaverso, tokens, transacciones digitales. En este video vas a ver cómo los NFTs complementados con estas piezas que te hablé en ese video hacen de esto una de las mejores opciones de inversión en este momento en la nueva economía que estamos viviendo. Mucho se habla de la economía no centralizada del mundo digital. ¿Qué significa esto? Para ello tienes que aprender una palabra que se llama blockchain. Blockchain es la cadena de bloques. ¿Y qué es eso? Pues bien, las transacciones en el mundo digital se hacen tan igual como en el mundo físico o tradicional conocemos. ¿Te acuerdas cuando nuestros abuelos tenían como un libro contable en la cual anotaban cada una de esas transacciones? Pues exactamente sucede lo mismo en el mundo digital o en el mundo del blockchain. ¿Por qué se llama blockchain? Porque cada bloque, cadena, cada bloque significa una transacción o transacciones específicas en cada una de esas piezas o bloques que conforma la estructura financiera del mundo digital. Cada transacción que se hace en cada uno de estos bloques es irrepetible y única. No puede ser inclusive reemplazada y muy pocas veces robada o digitalizada de otra manera. Eso es lo que hace maravilloso las finanzas descentralizadas en el mundo del blockchain. Cada bloque compone una transacción. Obras de arte, música, cualquier cosa que se te pueda ocurrir queda incrustada en un bloque de esa cadena de transacciones digitales globales y eso lo hace único, irrepetible y además de eso no puede ser copiado. Eso es lo que hoy significa el valor de los NFTs en el mercado digital. Aunque la historia de los NFTs comienzan para el año 2012 con una moneda que salió llamada Colored Coins que estaba basada en Bitcoin, no es sino hasta el año 2017 cuando aparece la primera colección de NFTs en el mundo digital llamada CryptoKitties. Eran gaticos convertidas en tokens simulados que eran colecciones que se empezaron a mover dentro del mundo digital y que se convirtieron en tokens no fungibles, es decir, NFTs. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Voy a tratar de hacerlo de una manera muy fácil porque hay mucha terminología que tal vez hoy no es necesario que la sepas, sino entender las generalidades de cómo funciona el mundo de los NFTs. Blockchain, ya lo entendiste, cadena de bloques. NFTs son figuras digitales que están incrustadas con los bloques que conforman esa cadena de transacciones dentro del mundo digital. Pero la pregunta que a lo mejor te haces, bueno, ¿y cómo sé yo si compro un NFT que ese NFT es mío?
Ahí aparece la figura de los contratos inteligentes o smart contract. Y vámonos al mundo físico, que siempre me gusta compararlo porque es exactamente lo mismo. Lo único que hoy sucede es que lo que está pasando en el mundo físico lo estamos llevando al mundo digital. En el mundo físico, cuando tú vas a comprar un carro, vas a comprar un apartamento, vas a adquirir un bien, tú tienes que ir a una registraduría, un registro, donde quede sentado bajo las leyes del país que ese bien que tú estás comprando es tuyo. Se hace un contrato que lo ejerce un abogado, ese abogado lleva esto a un notario público y allí se firma en la compra de tu apartamento, la compra del carro o de lo que sea. En el mundo digital sucede exactamente lo mismo. Hay un ambiente donde se hacen todas estas transacciones, que es el blockchain. Hay una zona donde se registra cada una de esas transacciones que tú haces, que son los contratos inteligentes, los documentos que firmamos en el mundo físico, en el mundo digital se llaman contratos inteligentes, pero aparece la figura de un notario público que hace que todo eso tenga una validez. Y ahí es donde aparece el notario público digital, que en este caso se llama Ethereum. Hay varios, pero Ethereum es la segunda criptomoneda más fuerte en este momento y que muestra o entrega al mundo de los NFTs todas las condiciones de blockchain, de contratos inteligentes, para que todo esto fluya de una manera mucho más adecuada. Pero así como tú en el mundo tradicional o en el mundo físico compras carros y el contrato por un bien de un carro es diferente al contrato de un apartamento o al contrato de cualquier cosa que hagas dueño en el mundo físico, igual vamos al mundo del blockchain. Existe Ethereum como el notario público, pero dentro de esa notaría existen canales específicos para diferentes compras de bienes. Ahí aparecen nombres que son algoritmos que hacen que cada uno de esos bienes, de acuerdo al tipo de bien digital que tú estés comprando, tenga una categoría específica. Y seguramente cuando te empieces a involucrar en este mundo vas a conocer, por ejemplo, en la red de Ethereum hay una red interna que es un algoritmo que se llama RC715 o RC7125. Son términos que vas a ir aprendiendo en el camino. Aquí lo importante de todo esto es que cuando todas estas piezas las empiezas a entender, caes en cuenta de la importancia de lo que significan los NFTs en la industria del mundo de los negocios digitales. Bien, después de haber entendido toda esta terminología y de conocer un poco a detalle cómo funciona el blockchain, las criptomonedas, Ethereum y todo esto que está montado en el mundo de los NFTs, te preguntarás, bueno, Edgar, ¿y cómo hago para ganar dinero con esto? ¿Cómo hago para invertir en el mundo de los NFTs? Pues necesitas conocer otras cositas más. Como por ejemplo, cuando tú compras un carro en tu país, tú tienes diferentes marcas, tienes diferentes concesionarios de vehículos, tienes diferentes opciones en la cual tú vas, haces la negociación y escoges el carro que tú quieres. En el mundo digital sucede exactamente lo mismo. Y para ello, hoy te voy a hablar de 3 plataformas que son las más comunes en este momento que estoy grabando este video. Primera plataforma, OpenSea, líder en el mercado de los NFTs. ¿Qué necesitas hacer en OpenSea? Pues bien, aquí me voy a retroceder un poquito y voy a hablarte de la banca, voy a hablarte de los criptoactivos, voy a hablarte del dinero que necesitas para poder participar en esto. Si me estás preguntando, Edgar, ¿y cómo hago para invertir? Se supone que tú tienes un dinero para invertir. Pues bien, tienes que convertir ese dinero que hoy tienes en dólares, en pesos, en criptomonedas. Y para ello necesitas abrir tu cartera, necesitas abrir tu wallet en algún exchange o en alguna plataforma o banco dentro del mundo digital para que allí coloques esos pesos colombianos, esos pesos chilenos o esos dólares, los coloques dentro de esa cartera que tienes y esa plataforma llamada exchange te va a permitir convertirla en criptomonedas. Teniendo ya el dinero allí, te vas a OpenSea, abres tu cuenta, abrir la cuenta en OpenSea es totalmente gratis y allí entonces puedes tener 2 caminos. O empezar a ver herramientas
o empezar a ver NFTs que te puedan llamar la atención y comprar, ahí en OpenSea tienes muchísimas zonas de estadísticas que te van a permitir a ti tomar las decisiones de compra, o eres dueño de un NFT y allí entonces OpenSea te da la oportunidad de subir ese archivo digital sin cobrarte absolutamente nada por subirlo y empezar a promoverlo dentro de la plataforma como producto digital que tienes. Si has vendido, por ejemplo, en Mercado Libre o en Amazon, es exactamente lo mismo. Colocas una foto de un producto físico, aquí en OpenSea lo que vas a es a colocar ese artículo o ese archivo digital que has convertido en NFTs y allí sencillamente empiezas a promoverlo. Tienes dos maneras de hacerlo. O le pones el precio que tú crees que vale tu NFT o lo puedes colocar en una zona dentro de OpenSea que funciona como subastas. Entonces vas a tener a toda la comunidad de OpenSea apostándote al valor que tú quieres. Pero hay una opción que a mí me fascina, que te da OpenSea también, y es que si tú tienes una comunidad de personas que quieran promover ese NFT que subiste en OpenSea, tienes un enlace que le puedes dar a cada una de las personas para que promuevan ese NFT y OpenSea se encarga de transferirle la comisión a esta persona, que es tu equipo de ventas al final, a ti te paga lo que tú le pusiste el precio de NFT y OpenSea se queda con un 2.5% de la transacción del valor que hayas vendido tu NFT. La segunda plataforma se llama Rarible. Y este es un nombre raro, y aquí te voy a dar un tip. Mientras más raro es el NFT que tú vayas a comprar o vender, en teoría la tendencia dice que va a tener mucho más valor. Por allí no sé si viste unas caritas de unos monos aburridos, como lo llaman. Esos NFTs han producido cientos de miles de dólares a nivel global. Las cosas extrañas hacen que los NFTs, entonces, mientras más raros sean, más valor tienen. Rarible, como segunda plataforma, te permite subir NFTs de la misma manera. Tienes que tener un wallet, tienes que conectarla a tu cuenta de Rarible y allí puedes tener la opción de colocarte en un mercado donde los NFTs que encuentras allí son exageradamente raros. Por tanto, si tu NFT o la inversión que quieres hacer en NFTs son rarísimas, Rarible es una opción excelente. Tercera plataforma, Mintable. Funciona similar a OpenSea y funciona similar a Rarible. ¿Cuál es la gran diferencia que tiene? Ellos te cobran un 5% por la transacción o la venta de tus NFTs, pero te dicen, si tú te encargas de todo el proceso de subir el archivo digital, te dejo a la mitad la comisión, es decir, el 2.5%. Pero en líneas generales, todas las plataformas están funcionando de la misma manera. Bien, a lo mejor estás viendo este video y dices, bueno, yo no quiero ser un inversor, yo soy una persona que crea contenido, yo soy una persona que escribe, yo soy una persona que dibujo, hago arte de mi conocimiento, soy una persona que me gustan los temas coleccionables. Allí es donde está la clave. Los NFTs están hechos para personas que les guste coleccionar. Si tú eres una persona que entiende los momentos que vive el mercado, tú podrás crear. Si, por ejemplo, eres un artista que dibuja caricaturas, tú puedes crear caricaturas relacionadas con lo que está pasando en el momento actual del mundo y convertir de esas caricaturas algo limitado en lo que lo hiciste. ¿Qué significa? Que si tú hoy, por ejemplo, que estamos viviendo en el momento que estoy grabando este video, la guerra entre Ucrania y Rusia, tú podrás crear una colección de caricaturas relacionadas con ese momento puntual que está viviendo el mundo, haces 10 caricaturas relacionadas con ese tema y las conviertes en archivos digitales únicos, que además estarán allí y que alguien en algún momento que quiera revivir o coleccionar el momento que hoy estamos viviendo en la historia, va a pagar por ello. Con esta idea lo que quiero es transferirte la creatividad
que hoy abre el mundo de los NFTs para creadores de contenido, para escritores, para artistas, para músicos, para cualquier persona que se detenga un rato y diga, aquí hay un momento creativo que lo puedo convertir en un artículo o en un activo digital. Los NFTs hoy se han convertido en el mayor boom de proyectos digitales que están haciendo que todo este mundo intangible para mucha gente de criptomonedas, de trading y de todo esto empiece a tener sentido. El metaverso hoy calza perfectamente con la figura de los NFTs para hacer absolutamente todo. Recuérdalo, si estás comprando bienes raíces, por ejemplo, en el metaverso, esas figuras digitales como edificios, museos, todo eso son NFTs. Si tú eres dueño de alguna de esas figuras digitales, estás dando un muy buen paso para convertirte ya en alguien que participe activamente en el mundo de los NFTs. Nos vemos en un próximo video.